Llega la Ley del Montes a Mañanas Blue 10:30 AM. ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí la Ley del Montes. Y como estamos hablando de política y estamos hablando de los temas que se van a discutir en la contienda electoral o que deberían ya estar discutiéndose, don Oscar Montes, cuéntenos cuál es su Ley del Montes de hoy. Pues Camila, le cuento que a propósito del nombramiento que acaba de hacer el senador Valencia del candidato Juan Manuel Galán, usted sabe que no se han calmado las aguas en la coalición de Centro Esperanza, ¿no? Siguen agitadas las aguas y eso llevó a que el doctor Juan Fernando Cristo tuviera que mediar en la confrontación entre el doctor Carlos Amaya y el doctor Galán, que nada que se dé en terreno en sus enfrentamientos públicos. El doctor Cristo esta mañana sacó un trino interesante porque además dice que en el cónclave que se llevó a cabo entre los integrantes de la coalición Centro Esperanza habían acordado que todas esas diferencias se iban a tramitar de una manera leal y con absoluta transparencia entre ellos. Y hasta el momento, Camila, eso es lo que no ha ocurrido. Siguen los enfrentamientos y yo no veo ahora cómo se va a lograr acuerdos entre los integrantes de esa coalición para llevarla a feliz término. De esa coalición en donde usted habla de Juan Manuel Galán, que Juan Manuel Galán casi que es el único de los candidatos, si no me equivoco yo, ayúdeme usted a hacer memoria, que ha hablado precisamente de la legalización de las drogas y que lo tiene como una de sus banderas de campaña. Así es, Camila, y él abiertamente, él va mucho más allá, él está hablando de verdad de la legalización. O sea, realmente el doctor Galán ha sido el más lanzado, el más avesado en esa propuesta, en esa iniciativa, y seguramente, como usted bien lo dice, Camila, en esta campaña presidencial, ese va a ser uno de los issues de la campaña, uno de los temas centrales de la campaña, uno de los problemas que tendrán que resolver los candidatos en esta campaña presidencial. Pero es que mire que el escenario político donde llegue a quedar algún miembro de la coalición de la Esperanza o la izquierda en cabeza de Gustavo Petro, y además creo que Rodolfo Hernández también está a favor de la legalización, y además el Congreso, como se espera, pues vaya a tener mayorías por primera vez de centro izquierda, podríamos tener un escenario pues mucho más fácil para poder por lo menos avanzar en un proyecto restrictivo, digamos que no es completamente alrededor de legalizar la droga, es como regularizarla y darle el monopolio al Estado, el proyecto de Iván Marulanda del senador Feliciano, pero creo que podríamos estar cerca, Camila, a tener una oportunidad por primera vez histórica de legalizar las drogas en Colombia. Eso sí se elige un gobierno progresista para llegar el próximo 7 de agosto a la Casa de Nariño. Bueno, claro que usted dice que Rodolfo Hernández también puede estar de acuerdo con una posible legalización, que sería como ese otro candidato que se estaría metiendo en ese tema de lo que hemos oído, porque es que son pocas las propuestas que hemos escuchado hasta el momento, Oscar. Pero Camila, mire usted, en la otra orilla, en la coalición del equipo de Por Colombia, la posición es totalmente contraria. Ayer precisamente el candidato del Partido Conservador, el doctor David Barguil, dijo que no, descartó por completo cualquier posibilidad de legalización de drogas en Colombia. De tal manera que ahí están las dos posturas. La postura del doctor Galán, que es mucho más lanzado, mucho más avesado en ella, y el doctor Barguil, por otro lado, en la otra orilla, diciendo que no, que de ninguna manera se puede permitir la legalización de la droga en Colombia, de estas drogas en Colombia. Si tuviéramos que hacer la lista, Valeria, hablaríamos que Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, yo no le he oído mucho, pero todos esos estarían Sergio a Fajardo, favor. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Amaya, todos estarían a favor de legalizar las drogas. Yo también me atrevería a pensar que incluso Peñalosa podría estar del equipo de la coalición de la experiencia, y yo creo que los únicos que estarían como en esta pues un poco esta vertiente un poco ortodoxa, Oscar que Iván ya Zuluaga digamos y que no se apega con lo que está pasando en este momento en el mundo, porque en el mundo está yendo hacia allá, son Oscar Iván Zuluaga y David Barguil. Es que, bueno, Fico, yo también creo que Fico estaría más del lado de seguir con el prohibicionismo. Ah, sí, pero lo ha dicho abiertamente. Federico Gutiérrez ha dicho, yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Pero que hay que diferenciar. Bienvenido el debate. Oscar, bienvenido el debate. Que este programa trató sobre la cocaína. Realmente el único que de frente y sin titubeos ha hablado de la cocaína es Gustavo Bolívar, me parece. Los demás no los he visto dando ese paso.
Y si bien es cierto que la discusión tiene que ser mundial, porque de nada sirve acá legalizar todo tipo de sustancias si sigue habiendo una demanda mundial de cocaína, pues la exportación seguirá siendo un negocio ilegal, lleno de sangre, lleno de mafia y de lavado. Pero lo que yo creo que no tiene perdón de Dios, Camila, para gobiernos de derecha, de los que lleguen, es verdad, Colombia no puede unilateralmente legalizar, pero no puede ser, y lo digo entre comillas, que el capo mayor del mundo, que es Colombia, no dé esa discusión en los escenarios internacionales. Si no podemos hacerlo, abrir nosotros eso, que no estemos en la ONU, que no estemos en la OCDE, pero mire, Colombia Sebastián, liderando ese tema mundial, digamos, al que más le interesa es a Colombia, y entonces la excusa a la derecha un poco, el gobierno es bueno, pero sobre todo, no podemos hacerlo valer solos, pero si Colombia no lidera el tema, que mire, es el capo mayor, ¿quién más lo va a hacer? Sebastián, pero mire lo que ocurre con Colombia. Yo recuerdo que el presidente Juan Manuel Santos, siendo presidente, el tema no lo ventiló abiertamente, el tema lo puso sobre la mesa Juan Manuel Santos una vez dejó la presidencia. Nunca hizo nada. Que ha sido de los expresidentes que más pero eso pasa con todos. Eso pasa con todos. Todos cuando están en la presidencia, César Gaviria también cuando estuvo no lo hizo. Pasa con los presidentes de México también. Los presidentes mexicanos, estando en la presidencia, no hablan de la legalización de las drogas y cuando salen sí. Y ahí puede tener usted razón, Sebastián, de, oiga, si estamos liderando una agenda medioambiental, el presidente Duque haciendo una gira por el mundo por cuenta de que tenemos uno de los países con mayor biodiversidad, pero también con mayores riesgos por cuenta del cambio climático, pues podríamos abrogarnos también el tema de la legalización de las drogas cuando somos el principal productor en el mundo. Y quizá el país que más pone muertes indirectas por el tema, y no se trata, es un proceso largo, pero que en reuniones unilaterales usted se reúna con presidentes que piensen afín, y empieza a ambientar la agenda y empieza a hacer declaraciones y después puede llevar algún comunicado, elevarlo a la ONU, por supuesto que es complejo, pero si no lo inicia Colombia, que es el mayor interesado, ¿qué? ¿Polonia lo va a hacer? Pero sí, pero además, Sebastián, es que tenemos, pues, ¿cómo vamos a seguir luchando esta guerra que se perdió? Mire las dos noticias de esta semana, Camila. Un general del ejército admitiendo una alianza con un grupo narcotraficante para acabar con unas disidencias, y además otra noticia donde el excomandante de las fuerzas militares del país, el cargo más alto de las fuerzas militares del país, resultó ser alias El Padrino, trabajándole a otro cartel del narcotráfico en Colombia. Entonces, cuando uno ve que ya todo el mundo aquí está empapado, que las fuerzas militares también están trabajando con los narcos para acabar con otros grupos, para lucrarse a ellos mismos, ¿cómo podemos seguir luchando con esta guerra? Es que esta guerra se perdió, esta guerra ensució a todo el mundo, esta guerra acabó con cualquier posibilidad de ganarse. Y no nos vayamos muy lejos, vámonos a lo que pasó el día de hoy, lo que dijo Monseñor Juan Carlos Barreto sobre la situación en el Chocó y el tema de violencia. Y una de las peticiones que hace el Monseñor Juan Carlos Barreto es precisamente que ya se evite ese matrimonio entre fuerza pública y bandas dedicadas al narcotráfico que terminan generando la violencia en los territorios de Colombia, porque sí hemos visto un matrimonio entre las autoridades y aquellas bandas del narcotráfico en los territorios colombianos. Y por eso este tema de la legalización de las drogas hoy era importante tratarlo a propósito de lo que sucedió en Argentina, porque este es un tema mundial y sería bueno que los candidatos presidenciales empezaran a poner sobre la mesa sus propuestas en este sentido. Así nosotros llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por habernos acompañado a través de los diferentes canales en donde tenemos nuestra transmisión. Después de la pausa, sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio. Lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana. Esto fue La Ley del Montes. Mañanas Blue.